¿Cómo están todos? ¿Están bendecidos? ¿Están bien? Qué bueno, gloria a Dios por eso, me alegro bastante que todos estén bien, qué bueno, qué bendición. Hermanos, quiero invitarlos para que hoy estemos ya en el capítulo 7 del libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 7. Recordemos cómo fue que el papá de Gedeón le colocó como nombre a Gedeón después de que el pueblo pidió que ¿qué hicieran con Gedeón por haberle derribado los ídolos? Que lo mataran. Entonces el papá le coloca, por decir algo, da una premisa. No, si Baal es Dios, pues que se defienda a sí mismo y que pelee por sí. Entonces le colocaron a Gedeón el nombre de Jerobaal, que Baal se defienda. En otras palabras, que Baal, si es Dios, que se defienda. En ese orden entonces comienza así el capítulo 7 del libro de los Jueces, versículo 1, quiero que me acompañes, siempre son 24 versículos, 24, 25. Sí, acompáñame por favor, vamos a leer y leemos, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Harod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré en el valle. Recuerden, Madián era el campamento enemigo. Y el Señor, versículo 2, dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron ¿cuántas? Entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Verso 7. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen: tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en mano de ustedes el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes.
Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cuando uno se mantuvo en su lugar, cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo, desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos, hasta Betbara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán, y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Sef. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Sef en el lagar de Sef. Cuando perseguían a Madián y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Sef del otro lado del Jordán. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Así que le ruego me presten su atención para ver cómo el Señor nos ayuda a disertar un poquito sobre esto, ¿no? Una de las cosas que tuvimos hace 8 días, ¿recuerdan el título de la enseñanza de hace 8 días? ¿El Dios de qué? El Dios de la victoria y la comunión. En el Dios de la victoria y la comunión veíamos que ese Dios de victoria y comunión es un Dios que transforma y purifica, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Que es un Dios que transforma y purifica. Él dijo, sean santos porque yo soy santo, y está completamente comprometido con esa misión. Por otro lado, el Dios de la victoria y la comunión es el Dios autor de la adoración que trae libertad. Es el autor de la adoración que trae la libertad. Y en tercer lugar, el Dios de la victoria y la comunión es el Dios que comisiona, pero que también establece a los que comisiona, es decir, los afirma, los respalda, está con ellos, los asiste y los provisiona. ¿Eso te da algún ánimo? ¿De que ese Dios de la victoria transforma, purifica? Es el autor de la adoración que liberta y que además al que comisiona lo respalda. ¿Quisiera ser comisionado por Dios? Bueno, hoy tendremos la segunda parte del Dios de la victoria y la comunión. Segunda parte, Jueces 7. Y quisiera recordar, hermanos, el escenario de los muchos samaritanos. ¿Recuerdan ese escenario en Juan capítulo 4, verso 29? Muchos samaritanos, ¿qué hicieron? ¿Vinieron a dónde? A Jesús. Lo oyeron y luego ¿qué pasó? Creyeron en Él. Y quiero recordar ese escenario para reconocer los 3 puntos mencionados por la mujer. Ella mencionó 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Cuándo? Dirá ustedes, ¿cuándo? ¿Cierto? Bueno, Juan capítulo 4, versículo 29, lo podemos poner en pantalla. Lo primero que vemos es, vengan a verme a mí. Vengan a ver mi escultura, vengan a ver mi silueta, vengan a ver mis ojos. ¿A qué llamó ella a la gente? A ver a uno. Vengan a ver a uno. ¿Creen que a eso nos llama el Señor? ¿A llamar a otros a que vengan a Él o no? El primer punto de ella es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la fe. Volveos al Evangelio, dijo Jesús, arrepentíos y volveos al Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer punto de la mujer samaritana es un llamamiento al arrepentimiento, un llamamiento al conocimiento del único y suficiente Salvador. Vengan a ver a uno. Y las interrogantes que saldrían de esa argumentación, de ese llamado o desafío es, ¿y por qué tengo que ir a ver a ese? Entonces ella responde, es que Él, de manera sobrenatural, inhóspita, de manera magistral, me ha dicho
todo lo que yo soy. Esa es la argumentación a la premisa de un llamado o desafío a venir a ver a Cristo. ¿Cuál fue la argumentación? Es que Él me ha dicho todo lo que yo soy. Ella estaba completamente estupefacta por la omnipresencia. ¿Recuerdan qué es omnipresencia? Tiene que ver con sabiduría o fuente de conocimiento. Él lo sabe todo. Presciencia, la fuente de la ciencia. Sí, Él sabe todas las cosas antes de que nosotros las hagamos, las digamos o las pensemos. Entonces, el único que podía saber los secretos de toda su vida, saber cuántos maridos había tenido y cómo se comportaba, era Dios. Primer punto, vengan a ver a uno. Segundo punto, es que Él me ha dicho todo. Y tercer punto, ¿no será este el Cristo? Los tres componentes o contenido de su mensaje fueron éticos, sobrios y justos. Vengan a ver a uno que sabe mis pecados secretos, por tanto, debe ser el Cristo. No hay otra conclusión. 1 más 1 siempre va a dar 2. No da 1.5, ni 3, ni 2.5, va a dar 2. Vengan a ver a uno que por haberme dicho toda mi vida pasada, ¿quién es el que conoce las intenciones del corazón humano? Cristo. Por tanto, ese tiene que ser el Mesías. Esa era la argumentación y esa fue la convicción. ¿Cuánto tiempo llevaba en la escuela rabínica? Por favor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Su testimonio otorgó como resultado que muchos samaritanos vinieran y luego le dijeran, ya no creemos por lo que nos has dicho, ahora creemos por lo que hemos oído y visto. En verdad, este es el Mesías prometido. Con esto, mis hermanos, decirles que Jesús es el Dios de la victoria y la comisión, y la comunión, perdón. Y es Jesús quien comisiona a pecadores para que den testimonio de Él, los debilita para protegerlos de su propio mal y los recompensa. Otra vez, ahí está. Jesús, el Dios de la victoria y la comunión, comisiona a pecadores ¿para qué? Para que demos testimonio de Él. Los debilita para protegerlos de su propio mal y luego los recompensa. ¿Qué les parece esa frase? Es que todo me parece muy bien, menos que los tenga que debilitar. Primer punto de este sermón. Comisiona a pecadores para que den testimonio de Él. Mateo 28, 19 al 20 dice claramente, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, ¿cierto? Y luego, ¿cuál es la promesa? Yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? ¿Los diciembres? ¿Los domingos? ¿En Semana Santa? ¿Cuándo? Ayúdenme. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes qué es estar Cristo a tu lado todos los días? Hermanos, Gedeón aprendió, después de tener una teología en la que él estaba convencido de que Dios no estaba con su pueblo, que los había dejado tirados, abandonados, tuvo que transformar su cosmovisión y entender que Dios sí estaba con ellos todos los días, independiente de sus pecados. Dios estaba ahí viendo las fechorías, las inmoralidades sexuales, los chismes, las desavenencias, las peleas, los agarrones. Dios estaba ahí viendo la idolatría de ellos todos los días, cómo se mancillaban con los ídolos. Nunca se fue. Apocalipsis 3:20. Ya aquí yo estoy a la puerta. Yo no me he ido de la puerta. Yo sigo aquí esperando a ver si me abres. Yo quiero cenar contigo, hablar contigo, estar contigo, pasar tiempo contigo, disfrutarte y que me disfrutes. Jesús está aquí, hermanos. Perdónenme que me emocione. Dios está a tu lado, hermanos. Si tú has venido a Cristo, si en verdad, no por una oración mal llamada de fe, no, sino porque en verdad conociste a Cristo y rendiste tu vida a Él, no por teoría, sino por hechos. Los hechos
evidencian si eres o no. Jesús lo dijo, por los frutos. Así que, si tú eres cristiano, debes saber que Cristo está todos los días a tu lado. En la noche, en el día, en la mañana, en el almuerzo, en el algo, al anochecer. Todos los días el Señor está contigo. Gedeón tuvo que cambiar su cosmovisión. ¿Será que a nosotros nos falta ser reformados? Reformar nuestra manera de pensar, para que entonces nuestra manera de vivir se vaya ajustando a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que seamos qué? ¿Impuros? ¿Que estemos revolcándonos en la guamasa de los placeres de este mundo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo cantábamos ahorita la última canción de Quique Pavón? Como una novia que espera, que es paciente, que persevera, que no desespera. Ella está arreglándose, cada vez poniéndose más bonita, cada vez está organizando más su vestidura para resplandecer, porque está expectante a la venida de su novio, del Señor Jesucristo. ¿Esa es la verdad para ti? ¿Eso es lo que más te anhela, lo que más anhela tu corazón? ¿O cuál es el anhelo que está predominando tus pensamientos, que te desvelan, te trasnochan, te hacen levantar a la madrugada, te generan insomnio? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Ser como los demás? Hermanos, el Dios que comisiona a pecadores para que demos testimonio de Él es el Dios que está todos los días con aquellos que Él comisionó. Y todos los días es todos los días. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. Y aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gedeón, en su experiencia de conocer a Dios, aprendió cómo es que es vivir con Él entre ellos todos los días. Él aprendió a vivir con Dios. ¡Wow! Yo pensé que nos habías abandonado. Y en verdad estás en medio de nosotros en todo momento. Aprendió a vivir eso. ¿Creen que debemos aprender nosotros a qué es vivir con Dios todos los días? Adicional, aprendió a qué es lo que hay que hacer ante su soberanía y ante el llamado a llevar a la libertad del Señor a otras personas, como fue la orden en capítulo 6, verso 14. Dar testimonio de Él, compartir el Evangelio es un completo privilegio, mis hermanos. Él tiene poder para salvar a pecadores. El Evangelio es poder de Dios para salvar a pecadores. Gedeón estaba con hechos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que derriba los ídolos y las fortalezas del corazón humano. Gedeón estaba testificando el Evangelio que trae libertad. Fue así como Gedeón quiso asegurarse de que si era Dios, de que si en verdad era Él quien lo comisionaba, y si sí debía o no entonces exponer su vida contra un ejército innumerable, como lo dice el capítulo 6, versículo 5 y el capítulo 7, versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Gedeón iba a arriesgar su vida, tal vez a su familia y a su pueblo, a sus aldeanos, por el llamado de Dios. Necesitaba asegurarse si era Dios, si no era algo emocionalista, si no era producto de sus bonitos sentimientos. Gedeón necesitaba asegurarse si en verdad era Dios el que le estaba hablando, si el que le estaba llamando, le estaba comisionando, y si en verdad lo iba a respaldar. Por eso, aunque tuvo la prueba del holocausto, capítulo 6, versículo 17, las dos pruebas del vellón de la lana y el rocío de la mañana, capítulo 6, versos 36 al 40, como dice la Nueva Traducción Viviente, si de veras, le dijo Gedeón a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometió, entonces permite, y comenzó a probar. Él quería estar seguro. ¿Acaso tú no querrías asegurarte si en verdad Dios está en ti? No se trata de haber hecho una oración de fe. Se trata de saber, como dice la Escritura en Romanos 10, el que cree en su corazón, lo cree para justicia, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hemos creído nosotros? ¿A qué somos llamados a creer? La buena noticia es que usted, siendo un vil pecador igual que este servidor, y que solamente merecíamos el infierno, Cristo vino a estar con nosotros y dio su vida entre nosotros, dejó la piel en la arena y entregó su vida en un madero
para rescatarnos de nuestras maldades, para rescatarnos de nuestros pecados. Gedeón fue a decirle al pueblo, no estamos abandonados, Dios está con nosotros. La buena noticia es que Cristo está contigo, mi hermano. Cristo no te ha abandonado en ningún momento. Él está contigo para amarte, para renovarte, para transformarte, para debilitarte, pero para recompensarte también. Entonces, Gedeón, aunque tuvo todos estos miedos, él quiso asegurarse, pues se trataba de una misión riesgosa que exigía renovación de la mente, transformación de su cosmovisión, derribar los ídolos de su familia, ser purificado, consagrado y tener un estilo de vida de adoración. Y como si fuera poco, tenía que exponer su vida renunciando a ella, enfrentando al rey de Madián, a sus príncipes, sus gobernantes y un ejército de más de 15,000 guerreros madianitas. ¿Te han hecho ese llamado a ti para hacer esto? Y aún así nos da miedo o nos hacemos los que no es con nosotros. Fue así como Dios comisionó a Gedeón para que testificara, lo instruyó en cómo ser líder en su casa primeramente, cómo hacer de sacerdote entre su pueblo presentando holocausto y levantando altar en humilde obediencia. Como la samaritana, Gedeón testificó con sus hechos de que Dios no los había abandonado, sino que estaba entre ellos comprometido a liberarlos de sus enemigos, de sus 7 años de angustia, de estar escondiéndose como si fueran delincuentes, de ver las injusticias contra ellos. Gedeón, con sus hechos, recordó al pueblo que ellos eran elegidos y amados, que el Señor nunca los había dejado, sino que los comisionó de entre todos los pueblos del mundo y los fortaleció con sus victorias para que dieran testimonio de Él y de sus maravillas en todo su entorno, pero era necesario dejar los ídolos. Hermanos, Jesús es el Dios de victoria y la comunión. Él comisiona a pecadores para que demos testimonio de Él. Jesús, el Dios de victoria, no solamente comisiona a pecadores como tú y como yo para que demos testimonio de Él, sino que a esos que comisiona los debilita para protegerlos del mal. Segundo punto, el Dios que comisiona, o el Dios de la victoria y la comunión, comisiona a pecadores para que den testimonio de Él y los debilita para protegerlos de su propio mal. Y esto me lleva a recordar a nuestra hermana que en ese momento está enfrentándose a un cáncer, batallando contra un cáncer. ¿Creen que un cáncer o una enfermedad nos debilita o no? ¿Una quimioterapia debilita o no? William, dejar nuestra juventud y pasar a lo que somos ahora, ¿nos debilita o no? Cuando perdemos nuestra visión, empezamos a sentirnos débiles. Cuando ya en nuestra cabeza aparecen pistas de aterrizaje como la mía, empezamos a sentirnos débiles de muchas maneras. Y sabes, es que es necesario que el Señor nos debilite. Es necesario que el Señor quite de nosotros nuestros ídolos. Tal vez la salud se convierte en un ídolo para nosotros y no la creemos más que otros porque yo soy más fuerte. Es que yo me he alimentado mejor, pero usted como ha sido tan indisciplinada, indisciplinado. Es que como no le gusta y no tragar y tragar. Como no come para la honra del Señor, sino para tu glotonería. Entonces empezamos en todas esas y se nos vuelve hasta el comer saludable un ídolo para menospreciar a otros. Hay tantas cosas que las convertimos en ídolos. El corazón es una fábrica de ídolos, mis hermanos, y necesitamos atacar nuestro corazón, porque de él es que salen, ¿qué cosa? Los homicidios, los crímenes, los engaños, los odios, etcétera, etcétera. Necesitamos trabajar en nuestro corazón para limpiarlo. Sean santos, dice el Señor. El Señor entonces, versículo 2, dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado, ¿qué? Numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva, ayúdenme, orgullo. Eso no lo conocemos aquí, ¿cierto? Nadie aquí sabe qué es eso. Orgullo. No sea que se vuelva orgulloso, más de lo que ya eran.
¿Será que hay cosas en nuestra vida que hay que quitarlas para que dejemos de ser orgullosos? ¿Qué piensan ustedes? Y entonces diga, mi propia fortaleza me va a librar. En otras palabras, se robe mi honra. En otras palabras, quiera quedarse con mi honor. En otras palabras, se le sube el ego y entonces empiece a decir que fue él, que fue por su fuerza. Es que yo era más sabio, es que yo era más inteligente. En verdad, si no fuera por mí, esa iglesia se cae. ¿Quién dijo eso? La iglesia es del Señor, las victorias son del Señor. La humanidad entera le pertenece al Señor. Versículo 3, ahora pues proclama a oídos del pueblo cualquiera que tenga miedo, Señor, en mi pueblo ninguno es miedoso. Y apenas proclamó, 22,000 lo abandonaron. Imagínate. Señor, aquí está. Ahí quedamos pues bien débiles. Nos quitaste 22,000. Con estos 10,000 entonces vamos. No, todavía sigue siendo mucha gente. Militarmente fue debilitarlos. Con 300 hombres. ¿Alguno aquí, aparte de John, con experiencia militar, creerían que sería lógico enfrentarnos a un batallón, a unos enemigos de más de 15,000 con 300 personas? Humanamente eso es ilógico. Eso es como ponerlos de carne de cañón, entregárselos en bandeja de plata a los enemigos. Pero ese es nuestro Dios. Él quiere que tengamos en cuenta que el de las victorias es Él, no nosotros. Él es el Señor de las victorias. Cristo es el victorioso de Israel, mis hermanos. No hay otro, es solamente Él. Por eso la soberanía de Dios, mis hermanos, del Dios de la victoria y la comunión, demanda que entendamos que Él es el dueño de todo. Por eso los reyes de la tierra, versículo 2, dice que podrán ser entregados por Él a quien quiera entregarlos. Mira cómo dice, verso 2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo, dice el Señor, entregue a Madián en sus manos. ¿Quién puede entregar a un pueblo? El que tiene a ese pueblo en su mano. ¿Quién puede dominar reyes? El que es soberano sobre los reyes. Entender eso, mis hermanos. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián. Yo entregue. El niño entrega un sacapuntas, un lápiz, un cuaderno, un borrador a un compañerito en el colegio, ¿cierto? ¿Por qué lo entrega? Porque lo tiene en sus manos, porque tiene dominio sobre ello. Dios es quien tiene el dominio sobre toda su creación, independiente de lo poderoso, famoso y héroe que haya llegado a ser humanamente un rey. Todos están bajo el dominio del Señor, bajo su soberanía. Gedeón entonces aprendió a entender eso, de que en verdad aquel Dios que le permitió probar con la naturaleza de manera extraordinaria, que lloviera en toda parte y en un tapete de lana, en un vellón de lana, quedara seco. ¡Wow! Es como está esto acá, y llovió por toda parte, que eso quedó encharcado y esto seco. Al día siguiente, esto mojado y el resto seco. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ese tiene que ser el Dios todopoderoso y eterno, por tanto, me voy con Él. Él es mi Dios, mi guerrero, en verdad me da la victoria. Porque si tiene poderes tan sobrenaturales para dominar el clima y hacer llover, sobre todo, menos sobre este espacio, ese es Dios. Y ya había esa firmeza. Con todo y eso, el Señor tiene que luego confrontarlo, ¿no? En esa misma dirección, mis hermanos, de comprensión de la soberanía del Señor y sometimiento a ella, en algunas ocasiones Dios nos exige despojarnos de algunas riquezas. Ejemplos de ello. Había un joven, adolescente a joven, privilegiado por su padre, estrenoso con mera túnica, el gabán para soportar las heladas, revisor fiscal de sus hermanos. Imagínate el ego de ese muchacho, la fortaleza que tenía ese muchacho. José, vaya por favor y me fiscaliza lo que están haciendo sus hermanos, le dijo su padre a José. Y Dios debilita a José de ser el revisor fiscal de sus hermanos y el preferido de su padre, ser amenazado de muerte por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo a los madianitas,
luego servir como esclavo en Egipto, luego ser acosado sexualmente por la esposa de Potifar, ser enviado a la cárcel por calumnia injustamente, para luego Dios cumplir en él su perfecta voluntad. Mis hermanos, Job, ¿estaba fuerte o no estaba fuerte? 10 hijos, hacendado, ganadero, terrateniente. ¿Y qué pasó? Dios permitió que fuera despojado de sus fortalezas. Jesús, en Lucas capítulo 9, versículo 3, le dice a sus apóstoles: no lleven nada, ni bolsa, ni alforja, ni dobles sandalias, ni bastón para el viaje, para el camino. No lleven nada. Hermanos, si necesitamos y queremos ser comisionados por Dios, necesitamos despojarnos de nuestras fortalezas, de nuestros ídolos, de aquello que nos hace autosuficientes. Dios nos pide despojarnos de aquello, de esa belleza, de esa juventud, de esa fortaleza, de esas habilidades con las cuales yo pretendí ser mejor que otros. El problema es que nos queremos fuertes, nos queremos jóvenes, nos queremos capaces en nosotros mismos. Pero muchos, hermanos, necesitamos ser debilitados. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: me atrevo a decir que la mayor bendición terrenal que Dios puede dar a cualquiera de nosotros es la salud, con la excepción de la enfermedad. La enfermedad ha sido con frecuencia más útil para todos los santos de Dios que la misma salud. La enfermedad, afirmó Spurgeon, ha sido con frecuencia más útil para los santos de Dios que la misma salud. ¿Cómo así? ¿Sí? Las debilidades como la enfermedad, la escasez, la angustia, la quiebra relacional o en economía, entre otras, nos llevan a clamar, a esperar y a insistir en la dependencia de Dios. Pero cuando estamos fortalecidos, competimos con Dios. ¿Yo para qué te necesito? Quédate ahí que yo voy de paseo. Quédate ahí que me voy para un baile. Quédate ahí que voy a ir a cometer inmoralidades sexuales. Quédate ahí y estamos crucificándolo continuamente. Quédate ahí en la cruz, quédate ahí en la cruz, no vengas a meterte en mi vida. Continuamente estamos crucificándolo, porque no queremos que se nos meta. No, es que los placeres en los que yo me he revolcado, usted me los va a quitar, por tanto no te quiero ahora, me voy y después charlamos, Jesús. Dios debilitó a Gedeón, mis hermanos, y en el versículo 7 les dijo: lo salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. ¿Qué nos indica esto, mis hermanos? Que la vida cristiana no se vive a como yo piense, yo crea o yo sienta. La vida cristiana se vive de acuerdo a las directrices del Señor. Y quien pretenda vivirla de forma distinta tendrá que enfrentar duras y oscuras consecuencias. Por ejemplo, del pueblo de Israel, miles y miles murieron en el desierto sin ver la tierra prometida, consecuencias de querer vivir la vida con Dios a su manera y no a la manera de Dios. Por otro lado, Nabucodonosor, 7 años con una mentalidad de animal y viviendo como una bestia amarrado con cadenas, hasta que reconoció que la vida en Dios se vivía a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Los hijos de un tal Exeba, por allá en Hechos capítulo 19, pretendieron ir a reprender y echar fuera demonios porque se creían que ellos eran igual a Pablo o que eran iguales a Cristo, qué sé yo. Y se la inventaron y se la dieron del todoterreno. Y sabes, cuando fueron a reprender por a una persona que estaba endemoniada, dice que los demonios salieron tras ellos, los arañaron y los desnudaron y tuvieron que salir desnudos corriendo, todos arañados. Cuando nosotros pretendemos vivir la vida en Cristo a nuestra manera, vamos a tener que enfrentar consecuencias. Y si no, tóquenle en la oficinita a Jonás y le preguntan: ve, cuando quisiste vivir a tu manera la vida con Dios, ¿qué pasó? Posiblemente les haga un reconteo de cómo fue su historia. Mis hermanos, Dios debilita al que lo necesita antes de darle su victoria. No es que Dios necesita debilitarnos. Ojo, no estoy diciendo eso. Ay, pastor, Dios dijo, usted dijo, predicó que Dios es un Dios lleno de necesidades. ¿Perdón? Yo no estoy diciendo eso. Que sé que la mente humana es muy buena para malinterpretar. Dios va a debilitar a todo el que necesite ser debilitado. De hecho, el apóstol Pablo
dijo, para que no se me subiera el orgullo, Dios me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me esté abofeteando y así no se me sube el orgullo. Y aunque le he rogado a Dios, Él me dijo, ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder, mi victoria, te la daré cuando estés débil. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, Dios, el Dios de la victoria y la comunión, debilita al que lo necesita para protegerlo de su propio mal. Y con esto quisiera que nos cuestionemos, ¿en qué mal estás andando? ¿En qué mal estás metiendo la mente, los ojos y los oídos que Dios te dio y que tienes que entregarle a Él como miembros de justicia? ¿En qué los estás metiendo? Tu cuerpo, ¿qué estás haciendo con él? Tu comprensión, ¿a qué la estás llevando? ¿A que comprenda falacias engañosas? ¿Para que compitan con el conocimiento teológico? Y entonces luego tengas que decir, ay, Dios nos abandonó. No. Por favor, hermanos, con amor los llamo, con amor les exhorto. No sea así más. Dios nos llamó para vivir una experiencia real. La mujer samaritana solo tenía una cosa en su corazón, que otros vinieran a vivir la experiencia real, salvífica, de tener un encuentro con aquel que es el Mesías. No había otro motivo más. Ella expuso a que por su pasado, claro, y cómo no te van a reconocer, todo el mundo lo sabe, todo el pueblo sabe quién eres, quitamaridos o cambiamaridos. Ella se expuso, no le importó exponerse con tal de llevar a muchos a que vieran a uno que nos puede libertar, que nos da la victoria, a uno que nos puede santificar. Nosotros no somos capaces de santificarnos en nosotros mismos. El único es Él. Y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartaos de mí. Y estaba hablando a predicadores, a algunos que tuvieron el ministerio pastoral y don de liberación y todo eso. Y está diciendo, si eso se le dice a nosotros los pastores, los que estamos en un liderazgo, que corremos tanto riesgo, ¿cuánto más no se le dirá al resto de aquellos que pretendiendo ser cristianos, no viven como cristianos? Y se les olvida que Dios está todos los días a su lado. Y en vez de honrarlo, lo menospreciamos. Gedeón tuvo gran temor e inseguridad. Y fue por eso que Dios le dijo, versículo 9, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos, ya, decretado, lo he entregado. Antes decía, lo entregaré, lo voy a entregar. Y aquí dice, lo he entregado, ya estuvo decretado. Pero si tienes temor, le dice el Señor, verso 10, de descender, voy a darte otra oportunidad de que pruebes. Baja al campamento de tus enemigos con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Otra vez, Dios lo estaba convenciendo de que él tuviera claro de quién era el que se le había presentado, el que lo había comisionado, el que le estaba demandando esto y aquello. Vaya, baje. Y le dice Dios, entonces, si obedeces, si lo haces, si vas y escuchas lo que quiero que escuches, tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. De lo contrario, el temor te va a jugar sucio. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y allí escuchó ese sueño y fue la manera en cómo Dios, hermanos, vino a lidiar con el temor, la inseguridad de Gedeón. Por eso versículo 15 dice, al oír el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Cayó en adoración. Cuando comprendemos realmente, cuando empezamos a conocer verdaderamente quién es Dios, su grandeza, su poder, su majestad, su soberanía, su omnipresencia y omnipresencia,
Omnipresencia de que hace presencia en cualquier parte y omnipresencia de que es la fuente de toda ciencia y conocimiento. Entonces volvió al campamento de Israel y animó al pueblo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes. Miren, no se dio el crédito, en manos de ustedes el campamento de Madián. Y entonces obró. Y luego dijo, versículo 17, algo que dijo Pablo por allá: si algo bueno has visto en mí, oído de mí, esto haced. Y dice: mírenme, dijo Gedeón, y les dijo: hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Me da mucha tristeza, hermanos, porque hay veces he tenido que sufrir con mucha decepción y frustración por los procesos de discipulado y consejería, en los que uno busca siempre exaltar a Cristo y bendecir las familias, especialmente el matrimonio, primera institución creada por Dios. Y primera institución a la que el enemigo está tratando de destruir. Sin embargo, simplemente quedo como un villano. Los consejeros quedamos como villanos, como malos, por predicarle la palabra del Señor a las parejas, a los discípulos. Y hay tanto menosprecio y zapateo a la consejería bíblica. Hay tanto zapateo a la predicación de la palabra del Señor. Así como pateaban a Jesús por las calles de Jerusalén, muchos cristianos hoy zapatean la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:7, imitad la fe de vuestros pastores. Hermanos, si alguna cosa tienen que ustedes ser expositivos, es en ver la fe del liderazgo de la iglesia. Y a eso lo llama el Señor. El texto no dice, miren los pecados. Hebreos dice que todos los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por los pecados de él y de su familia. Es decir, ya Dios le declaró al pueblo: yo estoy conformando a mi iglesia con pecadores. Los sacerdotes y todos son pecadores. Y tranquilos que yo lidio con el pecado de ellos. Ustedes como iglesia, miren solamente la fe de vuestros pastores. No tienen que estar mirando otras cosas de nosotros. Sin embargo, por medio de la fe los guiamos a la palabra, los guiamos a las escrituras. Y esa es una de las cosas que más nos llevan a pensar: qué bueno que pudiera colgar la toalla. Solo que es que el pastorado no depende de nosotros, sino que es un don que Dios da y es un llamado irrevocable hasta que Cristo venga. Pero se siente tristeza, se siente frustración, desánimo, solamente porque al predicar a Cristo y tratar de ser cristocéntricos o bibliocéntricos, ay no, es que usted es muy duro, no, y resulta uno ser un villano. Muy triste, la verdad. A veces el Señor usa eso también para debilitarnos a nosotros. Nosotros también necesitamos ser debilitados, claro que sí. Recuerda que Dios al que comisiona lo debilita para protegerlo de su propio mal. Entonces, oren por nosotros para que comprendamos cuando vienen esas partes donde el Señor también nos está debilitando a nosotros, podamos, como decía la canción ahora, ¿cómo era que decía la canción de Neri? Que cuando venga la tentación, yo me rinda a Él, le cante a Él, ¿cierto? Y la debilidad, en cierta manera, puede ser una causa de tentación también, a renegar, a no querer seguir, etcétera, etcétera. Listo, con esto, mis hermanos, entonces, en tercer lugar, Dios al que debilita, recompensa. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es el primer punto? Comisiona a pecadores para que den testimonio. No es como que los comisiona por comisionarlos. Ay, no, te comisioné. ¿Y para qué? ¿Qué quiere que yo haga? Ahí hay buena labor, para que demos testimonio de Él, para que anunciemos sus virtudes, para que proclamemos salvación en Cristo. 2, a los que comisiona, los debilita para protegerlos
de su propio mal. No es que, ay no, tan sádico, viene a debilitarlo a uno para ver cómo se ve uno débil. No, no es eso. No, es para librarnos de nuestro propio mal. Y en tercero, Dios al que debilita, recompensa, mis hermanos. Dice Hebreos que es necesario pues que el que se acerque a Dios crea que Él existe, que es real, que es de verdad que está allí con Él. Y entonces Él lo recompensará, ¿no? Gedeón, mis hermanos, llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, versículo 19 de nuestro texto. Al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. ¿Cuántas espadas habían? La Biblia no nos dice. Pero al parecer iban a guerrear sin espadas. La antorcha, claro, es un armamento militar, obviamente. Pero normalmente se va con espada y con antorcha. Aquí solamente fue antorcha. Hermanos, y lo más tremendo es lo siguiente, versículo 21. Cada uno se mantuvo en su lugar. Cada uno se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaban expectantes y en obediencia esperaron hasta concertar el dominio del Señor en esa batalla. No es nuestra la batalla, sino de Dios. Por tanto, que Él nos dé evidencia. Y es así como, aunque los enemigos corrían y gritaban, solo al ver, verso 22, que el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. ¡Wow! Los mismos madianitas comenzaron a darse espada entre ellos. ¿Quién podía hacer eso? Solamente el Señor. ¿Tuvieron ellos que usar espada para...? No. Hermanos, Dios nos llama a tener fe, porque así como sin santidad nadie verá al Señor, sin fe es imposible agradarlo. Imposible, ¿saben qué es eso? Es imposible. Dios nos llama a confiarnos en Él, a refugiarnos en Él constantemente. Y fue así como entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo: desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán y capturaron los 2 jefes de Madián, Oreb y Sef. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Sef en el lagar de Sef cuando perseguían a Madián, y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Sef del otro lado del Jordán. Mis hermanos, otra vez, Hebreos 11:6, es necesario, ¿es qué? Que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Gedeón, con el holocausto del cabrito y las pruebas del vellón, se aseguró de que sí fue Dios quien lo comisionó, y aunque el Señor lo debilitó militarmente al dejarlo solo 300 hombres, y en vez de espadas solo tuvieron antorchas, una vez Gedeón, Dios le probó con el comentario de los enemigos de que Dios en verdad les daría su victoria, no dudó más, sino que creyó. Por tanto, lleno de confianza en la fidelidad y el poder de Dios, aguerridamente aprendió la misión. Convocó al pueblo y con humildad en su debilidad obedeció al Señor de la victoria y la comunión, quien una vez más liberta a Israel de sus enemigos. Hermanos, como Dios vino a Gedeón, así tomó forma humana también. Se hizo hombre y en forma de siervo se humilló a sí mismo en obediencia. Y en obediencia no limitada, sino hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. No teniendo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y Él vino a tu vida no para que tengas una mejor salud, no para que tengas un mejor cuerpo, no para que tengas más plata o la mejor casa, no para que te creas el más valiente o seas el más fuerte. Dios vino a tu vida para salvar tu alma. Él no quiere que tu alma se pierda en los infiernos. Él vino a salvarte, mi hermano, mi hermana, y a hacerte una nueva criatura. No solamente a salvar tu alma, sino que mientras estés caminando en esta tierra, debes por los frutos demostrar
es ese renuevo constante en tu vida. Y es así entonces, en esa renovación, que vas a tener plenitud en Cristo. Él vino para darte su paz, Él vino para darte su gozo. Tuvo que sufrir como si hubiese sido un criminal. Todo su sufrimiento que Él padeció, mis hermanos, desde su nacimiento, su estadía en la tierra, su persecución, sus ofensas, los insultos que le hicieron, los escupitazos, todo esto y la muerte, la tortura y la muerte en la cruz. Todo ese sufrimiento fue el precio de tus pecados y los míos, precio que no hubiésemos tenido cómo pagarlo. Y aunque fue asesinado y sepultado como un criminal, sin embargo se levantó al tercer día, según las Escrituras, y como afirma Isaías 58:11, ¿sabe a qué vino? A pastorearte para siempre. Eso dice Isaías 58:11, mire ahí está, el Señor te guiará continuamente, el Señor saciará tu alma en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Quién te pastoreará? ¿Quién te cuidará? El Señor. Hermano y hermana, dejémonos ya de estar revolcando en tanto pecado. Corramos a Cristo y refugiémonos en Él. Él tiene poder para hacernos libres. Él es la verdad que debemos conocer cada vez más y más, porque conoceréis la verdad. Y eso no aplica una sola vez. Eso aplica todos los días de tu vida. ¿De qué necesitamos ser libres hoy? ¿De qué necesitaremos ser libres mañana? El próximo mes. ¿De qué necesitaremos ser libres en diciembre? El otro año, si Él nos tiene con vida todavía en esa tierra. ¿De qué necesitaremos ser libres? Pues dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por tanto, ¿cuándo debemos de buscar la verdad? ¿Cuándo debemos de refugiarnos en la verdad? De sumergirnos en la verdad, de obedecer la verdad, de querer comprender la verdad. Todos los días, en todo momento, mis hermanos. Como la vaca a medianoche, ella está todo el tiempo rumiando. Necesitamos estar rumiando la palabra del Señor y sacarle provecho, disfrutarla, sacarles todas sus propiedades para nosotros, mis hermanos. Como el pueblo se sometió a las instrucciones de Gedeón y vieron el poder de Dios dándole su victoria, así todo el que quiera ver su poder, su liberación, su gloria y sus victorias, necesita tener una comunión con Cristo. Él decidió desbordar su amor sobre tu vida y te eligió para que llevéis mucho fruto y que tu fruto perdure y honre el nombre del Señor. Así que levántate, por tanto, en humildad, en fe y en arrepentimiento, y adora a Cristo Jesús nuestro Señor. Les animo, levantémonos, hermanos, en humildad, en fe y en arrepentimiento para adorar al Señor, porque Cristo es el Dios de victoria y comunión que comisiona a pecadores para que demos testimonio de Él, nos debilita para protegernos de nuestro propio mal, pero también nos trae recompensas. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tal si adoramos al Señor Padre bueno y Dios misericordioso y eterno que estás en los cielos?